Hola, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017, México se ubica en la posición 135 de 180, por debajo de países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Colombia. Es una cuestión cultural, tiene que ver con el entramado institucional, es decir, con las reglas del juego. ¿Qué adecuaciones hay que hacer al arreglo institucional para disminuir los actos de corrupción en el país? Para platicar sobre las propuestas de política pública en materia de corrupción, nos acompaña Marco Fernández, investigador del TEC y México Evalúa. Estamos con Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC y de México Evalúa. Hola, Alejandro. El tema de hoy, la corrupción y la propuesta de políticas públicas de los diferentes candidatos. Marco, cuando se habla de corrupción, se entra a este debate que es... luego no hay gente que se pronuncia y dice, bueno, la corrupción es algo cultural. Es algo inherente al mexicano. Y hay otra visión que es que dice, bueno, la corrupción probablemente tenga que ver con el entramado institucional, con la arquitectura y el diseño institucional, es decir, con las reglas del juego. ¿Podrías hacer un breve diagnóstico sobre qué tan robusto es el entramado institucional en México en materia de corrupción, es decir, para temperar la corrupción? Sí. Y si quieres, después podemos entrar a evaluar las diferentes políticas públicas que proponen Claro. los candidatos. Mira, Y bueno, ya que te tenemos aquí, quizá también puedas hacer no una sugerencia, pero decirnos cuáles son los cambios o los ajustes que se tienen que hacer al entramado institucional para poder reducir los índices de corrupción en el país. mira, como bien dices, creo que en los últimos años hemos visto cómo la corrupción se ha presentado como un fenómeno cada vez más visible y lastimoso para la sociedad en distintos ámbitos, tanto federal... Parece que se incrementa con el advenimiento del pluralismo en el país. Sí, de hecho, esa es la percepción. Esa es la percepción, por lo que menos. la corrupción no distingue de partidos políticos, no es monopolio del PRI. O sea, ha sido también problemas con el PAN, con la izquierda, y no es solamente el gobierno federal, sino vemos casos lastimosos en los estados y en los municipios. No es un problema exclusivo del sector público, sino también pues en la corrupción se necesitan para bailar dos, y hay lamentablemente el sector privado recurrentemente también es cómplice de los actos de corrupción que han ocurrido en el país. Y dado el fenómeno creciente, hay la tentación, desde mi punto de vista a veces simplista, de pensar que la corrupción es entonces una cuestión cultural, algo que pareciera que está en la visión del día a día de los mexicanos e incrustados de los mexicanos. Incluso el propio presidente, creo que de manera lamentable, cedió a esa visión culturalista de la corrupción. ¿Por qué digo que es lamentable? Porque muchas veces lo más fácil para tratar de empezar a desafiar esa visión es cuando observamos a los mexicanos o a nuestros paisanos. Pero esa que visión lleva décadas en el pero análisis. Para poder nada más tratar como de ilustrar por qué me parece una visión simplista y en el fondo comodina, porque entonces no hay mucho que hacer para... Exacto, pero para es pesimista porque entonces ya no hay nada que hacer, hay que vivir con ella. Exactamente. Y, o sea, yo siempre digo, bueno, a ver, si eso fuese cierto, ¿cómo me explican que los mexicanos que pasan la frontera hacia Estados Unidos no van y le dan una mordida al policía? No hacen una serie de actos que son más cotidianos de corrupción aquí en México. Hubo un rayo transformador de su cultura en donde solo cruzaron la frontera y culturalmente se hicieron más éticos como ciudadanos, o tiene que ver con que ellos tienen una expectativa de que en Estados Unidos
hay problemas, no es perfecto, no es que esté libre de corrupción, pero una probabilidad mucho más alta de que si incurres en un acto de corrupción recibirás un castigo y en consecuencia tienes incentivos a portarte mejor. Exacto, existe la amenaza creíble de que si infringes la ley vas a tener una pena. Y esa pena, esa amenaza es creíble porque le ha tomado mucho tiempo y ahorita está, de hecho, en desafío el diseño institucional y la robustez de las instituciones en Estados Unidos para precisamente tratar de hacer la aplicación de la ley y castigar cuando se viola y entonces disuadir la corrupción. En nuestro país el problema es que las distintas instancias del Estado mexicano, que son las encargadas de prevenir, investigar y castigar la corrupción, la verdad tienen déficits muy importantes en sus resultados. Y eso se traduce en niveles escandalosos de impunidad en todos los delitos. Obviamente los de corrupción también, pero sabemos que si somos víctimas de un asalto, por ejemplo, si somos víctimas de un robo de casa habitación o de automóvil, pues la probabilidad de que atrapen a quienes hayan hecho ese delito en nuestro país es muy pequeña. Justo pues pasa lo mismo con corrupción. La probabilidad de aquellos que incurren en delitos de cuello blanco o de corrupción desde desviando recursos importantes del erario, hemos visto recurrentemente, es muy pequeña. Y entonces, cuando eso ocurre, hay los incentivos a seguir actuando por el camino de fuera de la ley. Porque claramente haces un cálculo, digamos, implícito de la probabilidad de, por un lado, si hago estas cosas malas, ¿cuáles van a ser las consecuencias negativas? ¿Realmente me van a cobrar la multa, por ejemplo, si soy servidor público que determina la Auditoría Superior a la hora de hacer la revisión de cómo se hicieron los ejercicios del erario? Pues vemos las estadísticas y lamentablemente hay una diferencia sustantiva, abismal, entre las multas determinadas por la Auditoría Superior y las que realmente se cobran. Cuando observamos las estadísticas de la Procuraduría General de la República en términos de cuántas personas desde el sector público o del privado están siendo procesadas por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, uso indebido de atribuciones y utilización de información privilegiada para poder enriquecerse, etcétera, son ridículamente pequeñas. Otra vez, pues entonces cuando tú observas que la probabilidad del castigo es muy pequeño, pues y las ganancias de desviarte del comportamiento legal son muy altas, pues ¿cuál va a ser? Pues lamentablemente para muchos el cálculo racional pues es infringir la ley y tratar de tener ganancias facilonas a través de actos de corrupción. Entonces, en ese sentido, o sea, creo que de cara al desafío enorme que tiene el país para la siguiente administración, es justo al centro. Si tú me dijeras, bueno, ¿cuáles son de los problemas más visibles que tiene el siguiente gobierno? Son dos. El problema mayúsculo de la inseguridad y de la violencia y el problema de la corrupción. Y justo para ambas, un aspecto fundamental que cualquier gobierno de cualquier signo político va a tener que tratar de hacer es cómo le hacemos para realmente, por una vez por todas, profesionalizar esas instancias del Estado mexicano que son las encargadas de investigar y llevar ante los jueces a quienes delinquen, para que empiece a haber el mensaje de que por fin en México realmente el Estado de Derecho es la norma y no la excepción. Hay diferentes visiones y me imagino que los candidatos y sus equipos y los diferentes partidos y los diferentes políticos y servidores públicos que integran esos partidos ven el problema de la corrupción desde visiones diferentes, distintas, ¿no? Desde perspectivas distintas. Tú como un experto y que un investigador que desde la academia ha analizado este fenómeno, ¿qué cambios o qué ajustes al entramado institucional se tienen que hacer? Vaya, y te pido que hagas este análisis, ¿no? Desde esta perspectiva institucional, porque probablemente pues esto nos ayude a hacer un análisis desde una perspectiva más académica y no necesariamente con una inclinación partidista o ideológica. Mira, yo creo que en verdad
y hemos tratado de transmitir ese mensaje a los equipos de campaña de los 3 candidatos punteros, o sea, del señor López Obrador, de Anaya y de Mid. Hemos insistido en la importancia, en verdad, y ojalá que la audiencia entienda las consecuencias de no tener profesionales en el servicio público. O sea, es súper importante. Servicio profesional. Servicio profesional de carrera meritocrático. Cualquiera que tenga amigos en el gobierno habrá visto que muchos de ellos obtienen, sí, pero muy precario. Porque muchos de ellos obtienen el trabajo a partir de sus lealtades partidistas o de sus conexiones personales y no de sus méritos propios. Y cada que viene un nuevo gobierno, híjole, viene el club con sus amigos, ¿no? El nuevo jefe con sus amigos. E incluso en el propio gobierno... Hay unas dependencias que se ha dado de manera informal a lo largo de la historia, es la Cancillería y Hacienda, digamos. Si digamos que hay algunos reductos de excepcionalidad a ese comportamiento generalizado. Pero tú crees que es lo fundamental. Pero esa parte está en el corazón. ¿Por qué? A ver, cuando nosotros vemos esas estadísticas de impunidad y empezamos a observar cuáles son la preparación que tiene la gente en los ministerios públicos o las policías de investigación, por ejemplo. Los defectos que hay en las distintas instancias de fiscalización, tanto en la Auditoría Superior de la Federación como en los estados, los entes superiores de fiscalización. Problemas serios que hay en la forma en que funciona la Secretaría de la Función Pública y sus contrapartes en los estados. El común denominador son que, por un lado, ¿qué quiere decir esto de que hay debilidad del servicio profesional? 1, la forma en que seleccionas el personal. 2, las condiciones con las que trabajan. O sea, queremos, por decirlo de alguna manera, si se me permite la imagen, queremos un servicio público, no sé, de un Jetta o un Civic, pero queremos pagar bochito, ¿ok? Entonces uno observa los salarios de muchos de los funcionarios públicos que están encargados de hacer estas investigaciones y la verdad son risorios respecto al nivel de responsabilidad que tienen. Incluso bajo toda la polémica que ha habido, porque por supuesto del otro lado ha habido abusos muy importantes de los servidores públicos en la cima, sobre todo del servicio público, y entonces eso inmediatamente ha hecho que haya el discurso popular de todos son rateros. Todos son rateros en el servicio público. ¡Ay, estos salariotes y demás! Puta, pues a ver, no es cierto. Cuando uno observa en el servicio público, ni todos son rateros, hay un número muy importante de servidores públicos honestos y hay un número muy importante que tiene condiciones muy deterioradas para trabajar. Recientemente, algún periodista documentó, por ejemplo, problemas de cómo trabaja el Ministerio Público del Estado de México. Y el Estado de México, por decir un estado, pero son todos los estados en términos de sus salarios precarios. Y ni siquiera tienen los elementos para poder una computadora, tener unas bases de datos en donde puedan empezar a guardar la información para entonces empezar a cruzar, por ejemplo, georreferenciar información y dar el seguimiento efectivo de redes de corrupción. Tú dices, servicio entonces, profesional. De entrada, eso. Mejores salarios. Mejores salarios. Necesitamos una cosa fundamental, criterios objetivos de cómo vamos a evaluar precisamente a los servidores públicos. De entrada, a ver, el tamaño del problema es tal que si tú me dijeras, bueno, si yo fuera asesor del siguiente gobierno, dijera, bueno, con que logremos el servicio profesional en las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción y sus equivalentes en los estados, estamos del otro lado. Igual no podemos enfrentar todo el reto, pero podemos entrarle a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la República, por ejemplo. Necesitamos, y es una discusión importante que se va a venir, y ahí sí hay una diferencia fundamental de visiones. Tenemos que ir a corte, regresamos con lo que ibas a comentar sobre la PGR. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con Marco Fernández, estábamos hablando de lo que ocurre al interior de la PGR. Mira, o sea, lamentablemente el servicio profesional de carrera al interior de la institución pues es muy precario. Muy poco personal sigue los lineamientos del servicio. Las mejores posiciones son nombramientos especiales a cargo del procurador.
las condiciones económicas de mayor parte del personal son bastante precarias. No hay cursos reiterados para darles capacidades de formación que son fundamentales. A ver, la corrupción ocurre en redes, no es un solo individuo, sino son varios individuos que no son nada tontos, son bastante listos y sí, en su sofisticación, por ejemplo, lo que hacen más difícil es tratar de dar el seguimiento del dinero. Si las cosas funcionaran en nuestro país adecuadamente, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, junto con la Comisión Nacional Bancaria, tendrían una estrecha colaboración con la parte de la unidad de la PGR encargada precisamente de hacer las investigaciones de los movimientos financieros asociados a presuntos delitos de corrupción. Pero por un lado, hay una desconfianza de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria con la PGR, porque sienten que no tienen la preparación, sospechan que algunos elementos pueden estar involucrados en actos de corrupción. Y perdón, del otro lado también ha habido criterios políticos muchas veces en la forma en que hacen el seguimiento del dinero. Ven muy puntualmente cuando hay problemas de algún enemigo político y son súper ciegos para ver los casos evidentes de corrupción que luego nos enteramos en el extranjero de N cantidad de exgobernadores o funcionarios de gobiernos estatales que han comprado, por ejemplo, propiedades en Estados Unidos, que usaron el sistema financiero mexicano para transferir el dinero al sistema norteamericano y después hicieron las compras y nadie había visto nada. Y entonces justo hicieron hace poco una evaluación internacional, la GAFI, que es este organismo que implica a todos a los distintos ministerios de Hacienda de las economías más importantes del mundo. Hicieron una evaluación precisamente de los controles que México tiene de lavado de dinero y combate a la corrupción. Y no salimos bien parados en esa evaluación, precisamente porque no hay una buena cooperación entre estas instancias, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y los ministerios públicos federal y en los estados. Y ahí están, por ejemplo, los problemas de por qué ha sido tan difícil documentar la corrupción, por ejemplo, de Rodrigo Medina, en el estado de Nuevo León. O sea, ahí están las evidencias, no es algo que uno esté inventando. Pero, ¿qué otra política pública hay? Ahorita en el corte me decías que pues no es casualidad que en México pues no haya lo que los anglosajones llaman whistleblowers. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil encontrar que la gente coopere cuando observa actos de corrupción, ya sea que sea un buen funcionario público que quiere pues dar el pitazo o algún miembro del sector privado que ve un acto corrupto y que quisiera tener el valor de denunciarlo? En el país no hay un sistema de protección a testigos de actos de corrupción. Y si tú no tienes ni siquiera un sistema bueno de recompensas, pero además de protección, de forma tal que sí te garanticen el anonimato para evitar consecuencias de tener el valor civil de denunciar un acto de corrupción, y además a eso le sumas que tú estás observando niveles importantes de impunidad respecto a casos que han sido evidentes de corrupción y que no pasa nada, pues tú no es sorpresa que la gente, el buen funcionario público o el ciudadano que quiere realmente ser un buen ciudadano, pues se calle. Porque entonces nosotros estamos pidiendo en el país a la gente que sea una especie de kamikaze o de heroína para denunciar actos de corrupción. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos que cambiar, que no se cambia solo con el buen ejemplo, que es importante, pero no es suficiente para poder mandar los incentivos en el servicio público a acotar realmente la corrupción. Marco, vámonos rápido a analizar las políticas públicas que proponen los candidatos, porque si no nos va a dar tiempo. Empecemos con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya tiene varias propuestas. Por un lado, habla de la importancia de tener una Fiscalía General con autonomía. Por lo tanto, propone una reforma al artículo 102 constitucional para rediseñar esa institución y profesionalizarla. Establece la necesidad de hacer una nueva ley precisamente de obra y de contratación pública, que es en donde hay el problema central de la corrupción y las empresas fantasmas, las asignaciones directas simuladas, todo lo que hemos visto lamentablemente ocurrir en los años recientes. Habla de la importancia de tener un registro, que eso ya está en la ley, pero no
no está implementado, de tener de proveedores sancionados y la muerte, que él le llama la muerte civil a aquellos proveedores, exacto, tanto a funcionarios como a proveedores que hayan incurrido en actos de corrupción, que los delitos precisamente tipificados en el Código Penal asociados a actos de corrupción no tengan prescripción. Básicamente diría que son las propuestas más importantes. ¿Viables o inviables? Varias de ellas ya están. El problema es más bien cómo las vamos a implementar, y otras, pues precisamente implican una discusión fundamental. Me parece que el siguiente gobierno tendrá que tener una discusión seria de qué vamos a hacer para rediseñar la Fiscalía General de la República, y en verdad tenemos que entrarle al tema de la contratación y la obra pública, que son en el corazón del problema que permite la corrupción. Y ojo, es muy importante entender que sí necesitamos cambiar las leyes, porque sí hay defectos en estas áreas, pero obviamente, como por eso hablé de la importancia del servicio civil de carrera, si no cambiamos la forma en que seleccionamos y profesionalizamos a la gente encargada de aplicar la ley, pues podremos tener todos los cambios de las leyes que quieran, pero van a ser letra muerta o llamados a misa. En el caso del candidato Andrés Manuel López Obrador, me parece que en su propuesta establece, por un lado, la importancia de acabar con, por ejemplo, las empresas fantasmas, ¿no? Y ahí, desde mi punto de vista, tendría que afinar su propuesta, porque él dice que no es necesario un cambio legislativo, pero justo uno de los problemas asociados a las empresas fantasmas y a las asignaciones directas que no le gustan a él, y correctamente no le gustan, justo son posibles porque hoy tenemos una mala ley de contratación y obra pública. Por eso sí se necesita hacer un cambio. Él establece también la necesidad de establecer una cruzada, una cruzada de honestidad. A ver, no es que no crea en la importancia, y lo dijo también en el debate presidencial, en el primero, que él creía que la corrupción se hace su limpieza de arriba hacia abajo. Con el ejemplo. Y con el ejemplo. A ver, por supuesto que el ejemplo es importante. Y digo, pues perdón, pero pues veamos lo que ha pasado en esta administración y digamos que la Casa Blanca nos evidencia por qué el ejemplo sí es importante, porque si no pasan los abusos que hemos visto reiteradamente en esta administración, con todo respeto. Pero el ejemplo no es suficiente para realmente hacer el cambio que se necesita para todo el funcionamiento de la administración pública. Insisto, no es que sea menor, pero sí tenemos que ser realistas respecto a lo que está detrás del mal funcionamiento de nuestras instituciones. No es como que yo me porto bien, mando con mi liderazgo moral el ejemplo, y todos los secretarios y todos los servidores públicos federales y en los estados y en los municipios me van a seguir. Ojalá que fuera tan simple, pero justo una de las complejidades tiene que ver que con los beneficios de la corrupción son tales y la impunidad es tal que pues podemos tener todas las jornadas de educación cívica que queramos, podemos llamar a la necesidad de tener honestidad valiente, pero no va a ser suficiente si no le entramos a este tema medular del que hemos hablado previamente. Habla de la importancia de tener una ley de conflicto de interés. Eso es fundamental. Y eso sí me parece que cuando se habla de los conflictos de interés y de los tráficos de influencia, uno de los problemas es que justo no está bien legislado hoy el tema, y no tenemos una institución que realmente pueda verificar cuando haya conflicto de interés o no y prevenirlos. ¿Me explico? José Antonio Meade. José Antonio Meade habla de la importancia de tener una extinción del dominio vía civil y no vía penal. Aquí yo tengo mi diferencia porque pues el problema no ha sido que la ley no exista. El problema es que incluso hemos firmado como parte de la OCDE un convenio respecto a la extinción del dominio, es decir, quitarle los bienes a los malos que son producto de la corrupción. El problema es que es letra muerta. Otra vez, es un problema de diseño institucional. Entonces, ahí, si tú me dijeras, ¿cuál es la ausencia de los tres? Es que que es el meollo del asunto, nadie le quiere entrar. Entonces, pareciera que todo es cambiar algunas leyes, establecer principios morales, prometer que se le va a quitar la lana a los malos, pero por favor, a ver, ¿por qué no se le quitó la lana a los malos cuando fue secretario de Hacienda 2 veces?
Pues no es porque, o sea, no es así como que pues, no tuvo la oportunidad y no ocurrió. La unidad de inteligencia financiera depende del secretario de Hacienda. Y los resultados en términos de realmente combatir la corrupción a partir de la colaboración de esta unidad con la PGR son bastante magros. Veamos Odebrecht. Odebrecht, o sea, en todos lados están avanzando, salvo en Venezuela y en nuestro querido país. Octubre del año pasado, el señor procurador entonces en función dijo que dejaba todas las diligencias listas para proceder respecto a los que habían hecho los problemas de Odebrecht. Ya pasa el tiempo y ya nos cansamos de estar señalando las omisiones y el cinismo reiterado que incluso hasta uno de los posibles implicados ya hasta se amparó, ¿verdad? Porque el miedo no anda en burro, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido, o sea, sí tenemos que entender que estos señores que aspiran... Nos queda un minutito. Que aspiran, si aspiran a ser presidentes, si no le entramos a esto, va a estar, o sea, podremos estar llamando a misa, pero así como estamos viendo una dramática sangría en el país y una incapacidad de nuestras policías de detenerlas, así va a ser el problema de la corrupción, lamentablemente. Bronco. Ay, pues más allá de su ocurrencia de la mochada de manos y que puede ser porque también gracioso, incluye servidores públicos. Pues sí, pero más allá de su gracioso, yo no perdería el tiempo en la falta de seriedad de alguien que cree de manera todavía más simplista que con estos castigos. O sea, por favor, a ver, tú me dirías, uno de los ausentes otra vez en esta discusión es también el problema de la corrupción en el Poder Judicial. Y esto también va a ser nodal, parte precisamente de la profesionalización del Estado. O sea, si entendamos que esto no es una cuestión de discurso técnico, teórico o académico. Cuando hablo de la profesionalización y sus consecuencias es darnos cuenta que la corrupción, por ejemplo, cuando no se hace una verificación adecuada del tonelaje de los camiones que circulan en las carreteras del país y la federal no lo detiene a pesar que es evidente que está violando la ley y de repente ese transporte se queda sin frenos y causa un accidente y matan a las personas, ahí queda más que claro que la corrupción mata. Y entonces, en muchos de nuestros ámbitos de la vida social, la corrupción mata y muchos de los ámbitos sociales tenemos problemas de la corrupción. Tenemos que ir, te espero próximamente para seguir platicando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Con mucho gusto, como siempre. Buenas noches, los espero mañana a la misma hora por el mismo canal. Gracias.